en este lugar tienen un objetivo y un propósito, tienen una intención. No hay una reacción en corregir deficiencias de un sistema, pero como consecuencia, el establecimiento del eterno propósito de Dios corrige lo deficiente dentro de un estado de deformidad. A eso le llamamos reformar, algo que en un momento salió de su estado original, de su forma, de su intención, de su propósito existencial, tiene que ser devuelto a la intención original. Es el tiempo de reformar todas las cosas en Cristo Jesús. Me es necesario poder reconectar o conectar con lo que ya ha sido dicho con anterioridad. Hemos escuchado la enseñanza y expresión magistral de que todo el eterno propósito de Dios se enfoca y resume en un solo objetivo, que es Cristo, reunir todas las cosas en Cristo, expresar a Cristo dentro de un contexto de una supracultura. Cuando hablamos de una supracultura, no estamos hablando de una cultura de la tierra, no estamos hablando de la expresión de un trasfondo denominacional, conciliar o quizás de un movimiento X. Estamos hablando que es la cultura de los cielos expresada en la tierra, aquella que nace en la intención del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. El eterno propósito del que estamos hablando no nació en la tierra, por lo tanto nace en la eternidad, es por y para la eternidad. Por lo tanto, la existencia nuestra en la tierra no es más que un capítulo dentro del eterno propósito de Dios. Todo lo que hoy nos está robando el sueño, todo lo que hoy puede ser causa de nuestro enfoque, no es más que un capítulo existencial. Lo que usted ve como lo más grande hoy día es algo microscópicamente pequeño delante del eterno propósito de Dios. Pero Dios quiso expresar su propósito, Dios quiso manifestar su propósito, y la intención de Dios en el contexto original es hacer visible todo lo invisible de Él. Por eso el primer hombre creado en la tierra, Él lo hace conforme a su imagen y semejanza. Esto es lo que en el lenguaje que manejamos se llama el principio de la exacta representación. Dios le da al hombre su imagen y semejanza. Le da la oportunidad de comunicar aquello que estaba en el contexto invisible, hacerlo visible, comunicar los atributos de Dios que son comunicables. Hay aspectos que no le fueron dados al hombre a comunicar. Por ejemplo, Dios es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisapiens. El hombre tiene limitaciones, aunque porta su imagen y semejanza. Entender lo que ha sido hablado magistralmente acá nos lleva entonces a retomar algunos puntos prácticos y vitales. El primero de ellos, la creación del primer Adán. La creación del primer Adán buscaba comunicar la imagen y la semejanza dentro de un contexto de atributos comunicables de parte de Dios que Dios le había confiado al hombre para que fuesen dados a conocer en la tierra. El hombre puede ser santo porque Dios es santo. Nosotros no podemos operar en justicia si no tenemos al justo viviendo dentro de nosotros. Por lo tanto, la justicia nuestra no está basada en nuestra propia posición o capacidad moral, sino en que el justo manifiesta su justicia a través de nuestras vidas. Nosotros podemos amar a otros porque aquel que en su naturaleza es amor habita en nosotros, de manera que los atributos comunicables de Dios nos han sido dados para comunicarlos a una creación inherente, a una creación que fue hecha con el propósito de conocer aquel eterno propósito que había sido confiado en Cristo Jesús. Implica todo esto que la realidad entonces del Evangelio va más allá que tener una iglesia enfocada solamente en los aspectos visibles, temporales y caducantes. Va más allá de ser administradores de asuntos terrenales o asuntos domésticos
para comunicar el eterno propósito de Dios que nos fue dado a conocer y que ahora nos ha sido dado para comunicar, pero aclaro este punto, en Cristo Jesús. Si Cristo es la máxima expresión, amplificación y cumplimiento del eterno propósito de Dios, significa que el secreto para poder comunicar el propósito es estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, el eterno propósito no dejará de ser un concepto aprendido. Una gran parte de la iglesia está operando en Jesús del Nazaret. Otra gran parte de la iglesia todavía está operando en el Hijo de María y José, pero no está operando en Cristo. Cuando nosotros entendemos lo que es operar en Cristo, vivir en Cristo, entendemos que no venimos a Él, sino que Él vive dentro de nosotros. Y Pablo desmontó estos criterios diciendo: yo he visto una generación caracterizada por una vida religiosa, pero yo os digo, en Él somos, en Él nos movemos, en Él andamos. Por lo tanto, yo no vengo a la presencia, no salgo de la presencia, no invoco o llamo la presencia, vivo en la presencia de aquel que habita en mí por el Espíritu. Por lo tanto, para poder expresar el eterno propósito de Dios, no hay otra forma de hacerlo sino es estando en Cristo. Ahora usted dirá, pero todos estamos en Cristo. Y yo le diré, una gran parte solamente habla, conoce a Jesús de Nazaret. Por eso hay más gente, como decía de manera magistral en la anterior conferencia el pastor Tommy, hay más gente hablando de la cultura judía que hablando de los principios eternos del trono de Dios. Porque su enfoque o conocimiento o entendimiento para poder comunicar el eterno propósito solamente fue un trasfondo cultural que no fue más que la envoltura del regalo eterno que nos fue dado en Cristo Jesús. Pero uno no es del lugar en donde pasa, sino del lugar de donde proviene. Y Jesús no provenía de Jerusalén ni de Nazaret, sino que Él es el Cristo eterno, el preexistente, aquel que existió desde antes de la fundación del mundo, que cuando vino Moisés para comunicarle a Faraón el mensaje que Dios había enviado, Moisés mismo no sabía qué iba a decirle a Faraón. Moisés estaba asustado y él dijo: yo puedo ir a comunicarle lo que tú mandaste a decir, pero tengo un problema, yo no sé quién me envió. Entonces dime si hay una forma de la cual yo pueda describirte a ti. Y lo que Moisés no sabía era que él estaba entrando en un territorio peligroso, porque en ese contexto del antiguo pacto, cada vez que un rey tomaba prisionero a alguien, lo primero que lo obligaba era revelarle su nombre para someterlo a una posición de esclavitud cuando le revelaba el nombre. Y el Señor le dice: Moisés, lo que tú estás haciendo está bien, pero lo que tú me estás pidiendo, yo no te lo puedo decir como tú lo estás pidiendo. Por lo tanto, yo no te puedo revelar quién es el nombre, porque no hay un nombre que pueda limitar mi preexistencia. Por lo tanto, cuando tú vayas, si tú quieres decirle algo, solamente diles que yo soy, te envió. Y Moisés dice: eso está muy bien, y se puso contento. Pero le hizo una segunda pregunta y le dijo: y cuando él me pregunte quién es, yo soy, ¿qué le digo? Yo sé que esto identifica a mucha gente preguntona. Y él dijo:
Cuando Él te pregunte, ¿quién te envió? Diles que yo soy el que soy. Nadie me hizo. Yo existo porque decidí manifestar algo que estaba escondido desde antes de los siglos, y es la expresión del eterno propósito que estaba en el Cristo preexistentes, y que María y José no fueron aquellos que lo originaron. Solamente fue, voy a decir esto con mucho respeto, María fue la incubadora que guardó por 9 meses en el arca de su vientre la expresión del eterno propósito, porque no había otra forma de manifestar el eterno propósito en legalidad en la tierra, sino era entrando en la misma forma de como entró el primero, a diferencia que el primero fue creado del polvo de la tierra, pero el segundo, que era eterno, que era del cielo, que era el preexistente, que estaba desde antes de la fundación del mundo, vino a través del vientre de una mujer. Pero la realidad es que lo que aparentemente se manifestó de último era en realidad lo primero, porque antes del primero de la tierra existía el primero del cielo, y para Dios lo que usted piensa que es último en realidad es lo primero, y lo que usted piensa que es primero en realidad se convierte en último. Y de pronto el eterno propósito de Dios es manifestado en la tierra para reconfigurar todo lo que se había perdido en el primer Adán. El pastor Tommy tocó un punto quirúrgicamente peligroso, porque cuando él dijo, el problema es que la gran parte de nuestra predicación está basada en el anuncio del infierno, en la presencia del pecado, en la perdición del hombre. Entonces algunas preguntas tenemos que reflexionar en ellas. La primera de ellas, si no existía una ley mosaica en el tiempo de Adán, ¿qué ley violó Adán? La segunda pregunta que tenemos que hacer es, para que alguien me pase la multa de infracción, tiene que haberme primero notificado qué fue lo que yo violé. Entonces la realidad del Adán caído no se resume a un conjunto de leyes, sino a algo que le fue asignado y que Adán abortó. ¿Y qué fue lo que le fue asignado a Adán? Fue la expresión del eterno propósito, manifestado de una manera tan práctica que lo único que Adán tenía que hacer en la tierra era manifestar la imagen de quien lo creó. Pero cuando Adán deja de manifestar la imagen, el concepto o la primera expresión de pecado en la tierra no tenía que ver con la violación de una ley preexistente, sino que la primera expresión de pecado en la tierra era errar del blanco, del objetivo, abortar el propósito por el cual Adán había sido creado. Ahora pensemos esto de esta forma. Usted puede ser una persona moralmente correcta. Usted puede cuidarse toda la vida de no transgredir nada de lo que ha sido previamente anunciado que no debemos de transgredir. Pero si nosotros vivimos como hijos de Dios sin el entendimiento espiritual de lo que es el eterno propósito de Dios, y no expresamos el eterno propósito de Dios en la tierra, aunque nosotros vivamos haciendo muchas buenas obras, nosotros hemos errado del blanco y hemos abortado el propósito por el cual fuimos creados. Y el abortar el propósito por el cual fuimos creados es vivir en esta tierra para promover una religión o para promover algún tipo de enseñanza sin expresar la naturaleza de Cristo que nos ha sido dada a nosotros para manifestar en la tierra. El eterno propósito de Dios consiste en expresar a Cristo. Parece no ser tan complicado.
Pero el punto es que para poder expresar a Cristo, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Cristo tiene que ser gestionado correctamente a través de la gracia de Dios en el entendimiento espiritual para que nosotros podamos cumplir el propósito que se nos ha asignado en nuestra generación. Hace no muchos meses estuve hablando de una serie de enseñanzas acá sobre el libro de los Hechos en su capítulo 13, versículo 26 al versículo 38. La palabra de Dios declara allí que un hombre que vivió mucho tiempo antes de Cristo, llamado David, pudo expresar el propósito de Dios en su generación desde antes que Cristo se manifestara en la tierra. Lo puedo leer de esta forma. La escritura declara: David sirvió a su generación, cumplió el propósito de Dios, pero cuando murió vio corrupción, porque su cuerpo se descompuso. No entró en una condición de eternidad de su estado físico presente, de su vida. Por lo tanto, la palabra aquí corrupción implicaba que su cuerpo se deterioró cuando pasó de no tener la habitación del Espíritu dentro de él. Pero ¿qué hace el aclarándum de la Escritura? Dice: más él vivió, cumplió el propósito de Dios y lo manifestó sirviendo a su generación. Esa escritura me cautivó por semanas, porque había una pregunta que yo me hacía sumamente relevante: ¿cómo alguien que vivió antes de Cristo pudo manifestar el propósito de Dios si él no conoció a Cristo en su expresión en la tierra como aquel que había sido dado de parte del Padre para reconciliar lo que se había perdido? En pocas palabras, Cristo no viene a la tierra como una reacción de Dios porque falló el primer Adán. Cristo viene a la tierra con una intención de Dios a manifestar lo que el primer Adán no manifestó. Lo puedo repetir de esta forma: Él no vino porque el primer Adán falló. Él vino con la intención de manifestar lo que el primer Adán no manifestó. Pero Cristo estuvo presente todo el tiempo. Cristo se manifestó a Abraham a través de la representación de Isaac. Cristo se manifestó a Moisés a través de la revelación de quién era quien estaba hablando con él. Cristo se manifestó a David. David vivió adelantado a sus tiempos, sirvió a su generación, cumplió el eterno propósito de Dios. Y al cumplir el eterno propósito de Dios, la Escritura declara en Hechos 13, 26 al 38 que David cumplió con el propósito sirviendo a su generación, aunque su cuerpo se descompuso, durmió con sus padres y vio corrupción. Pero luego entonces aclara esta Escritura: mas Cristo sirvió a las generaciones, no a su generación. A las en plural implica que el eterno propósito no se puede limitar a una generación, sino que trasciende a las generaciones. Es un propósito transgeneracional. No es solo para usted, no es solo para mí, es para usted, para sus hijos, para los hijos de los hijos. Y la realidad del nuevo pacto plantea algo más poderoso que el antiguo pacto. Mientras que el antiguo pacto dice que la maldición tocaba 4 generaciones, entonces el nuevo pacto anuncia que la bendición alcanza hasta más de 1000 generaciones. Por lo tanto, habrá gente que usted no conoció y que usted no conocerá, que será beneficiado por la manifestación del eterno propósito de Dios, y los nietos de los nietos de los nietos de nuestros nietos serán alcanzados porque alguien conoció el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Dile a alguien que está a tu lado: yo cargo en mi genética descendencia que ni siquiera piensa todavía manifestarse,
pero ya ha sido bendecida sin haber hecho algo para alcanzarlo, por causa de que tiene alguien que es un portador del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Entonces la realidad es que Cristo no vio corrupción. ¿Y por qué no vio corrupción? Estaba en un cuerpo físico, pero no conoció pecado. Sin embargo, si Cristo no vio corrupción, pero David sirvió a su generación, manifestó el propósito de Dios y sí vio corrupción, el antídoto de la corrupción moral y espiritual es el que no vio corrupción. Usted quiere tener una generación que no se corrompa ni en el entendimiento ni en el propósito. Tenemos que ponerle el antídoto anticorrupción que se llama Cristo. David cumplió el propósito, pero vio corrupción. Cristo no vio corrupción y cumplió el propósito sobre las generaciones. Si formamos a Cristo en el corazón, aunque sea con dolores de parto de una generación, estaremos vacunando la generación para que no se corrompa en el entendimiento de su asignación y de la manifestación del eterno propósito de Dios. Ahora, ¿está siendo Cristo formado en nuestra generación? Una gran parte de la generación actual tiene el privilegio de que está siendo formado Cristo. Pero una gran parte de la generación actual de creyentes no tienen ni idea de quién es Cristo. Usted le dice algo contrario a su denominación y están dispuestos a ir a la muerte, al paredón, si usted le toca su concilio, si le toca sus dogmas, si le toca sus reglas religiosas. Pero delante de ellos usted puede decir cualquier cosa de Cristo y eso no les importa mucho, porque su identidad está más basada en la religión que les han enseñado a el entendimiento del eterno propósito en Cristo Jesús. Y por eso la realidad que tenemos hoy más fuerte es que tenemos una generación afectada en la parte más peligrosa que se llama el entendimiento espiritual. Porque la corrupción dentro del evangelio comienza con una mala aplicación dentro del entendimiento espiritual. La corrupción no comienza en el acto que se ejecuta, comienza en el entendimiento que se manipula. Por lo tanto, si el entendimiento se manipula, lo que vamos a tener como resultado es una generación dualista que opera entre la ley y la gracia, que opera en la dualidad de pactos, que opera en lo transaccional, que opera en una mentalidad religiosa, que opera en la ilegalidad y que le interesa aprender absolutamente todo, pero no tiene intención en su mayoría de que Cristo sea formado en su generación. Pablo tuvo que enfrentar esta realidad y Pablo en un momento tuvo que decir: amados, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, sea engendrado en vosotros. Por lo tanto, el propósito eterno de Dios se resume a un solo objetivo: es llenar todo de Cristo, pero es formar a Cristo dentro de una generación, para que podamos administrar los asuntos eternos, para que podamos tener un entendimiento de la manifestación y administración de la economía de Dios en la tierra. Y esta economía no se enfoca en lo que son los asuntos temporales y pasajeros de la tierra, sino que se enfoca en la administración de los asuntos eternos, las cosas que pertenecen a la vida, las cosas que pertenecen a la piedad. Pedro dijo: todo lo que se nos ha sido dado conforme y mediante su divino poder, y cosas que en otro tiempo otros anhelaron mirar, pero que ahora a nosotros nos han sido dadas en Cristo. Yo estaba viendo unas estadísticas en esos días. Las estadísticas contemplaban el análisis de 1000 iglesias en Estados Unidos. Disculpe que use este objetivo específico geográfico, pero al hablar de Estados Unidos, entiéndase que lo que pasa en Estados Unidos de una manera u otra afecta a América Latina, de manera que un gran amigo dice
que si Estados Unidos le da gripe, nosotros recibimos el resfriado, porque todo lo que pasa allí empieza a repercutirse. La realidad es que el análisis, el estudio de la encuesta observó 1000 iglesias. Le preguntaron a las 1000 iglesias, a las 1000 comunidades encuestadas, ¿qué pensaban aquellos que la visitaban, aquellos que eran parte, qué era aquello que más los atraía? Un 17% de la gente que iba a estas comunidades dijo que lo que más le atraía semana tras semana para visitar un templo era la buena música, el carisma de quien la tocaba y la cantaba y la danza que se hacía. Un 2% de los 1000 encuestados dijo que le atraía la personalidad, el carisma y el dinamismo de quienes predicaban y quienes se paraban en la plataforma domingo tras domingo. Y solo un 1% dijo que lo que le movía como causa para llegar a un templo semana tras semana era su apego por la escritura que se estaba enseñando. Le pregunto a usted, ¿quiere la fórmula para dejar de ser popular en la cultura del estrellato evangélico? Si usted quiere saber la fórmula para dejar de ser popular, lo único que usted tiene que proponerse es lo que se propuso Pablo: formar a Cristo en el corazón de una generación. La gente dejará de llamarte mucho, dejarán de llover las invitaciones, porque donde usted llegue y usted trate de hablar de Cristo, de formar a Cristo y establecer lo que la eterna palabra de gracia tiene como objetivo, usted estará estropeando la cultura que se está emulando en nuestro tiempo. Ahora, la pregunta de esto fue: ¿nos llamó el Señor a ser populares o nos llamó el Señor a administrar los asuntos eternos? Usted ve aquí donde nosotros estamos, hay cantidad de líderes que están reunidos con un propósito. Todos queremos dedicar nuestro tiempo para tener un mayor entendimiento de los asuntos eternos, pero no todos queremos tener que enfrentar el precio de llegar y empezar a manifestar lo que hemos recibido, aunque esto traiga cambios y ajustes dentro de lo que tiene que ver el sistema operacional dentro del cual nosotros estamos viviendo. Le voy a dar un ejemplo. Si de pronto usted pasa 1 hora o 1 hora y media asustando a la gente y creando una conciencia no liberada con expectativa de juicio, de manera que usted le habla 50 palabras del infierno, del diablo y del pecado, pero solamente 2 para formar a Cristo y al propósito eterno, usted tiene un lugar lleno. Pero si usted se enfoca en formar a Cristo y usted cambia un poco el enfoque de lo que es crear gente asustada de la consecuencia de sus actos, para tener gente entendida en el propósito de su existencia, entonces la gente siente que no hay fuego, no hay gloria y se fue la unción. Porque reaccionamos más a la intimidación por el temor que a lo que es la impartición de lo que es revelado en Cristo Jesús. Porque la realidad de todo esto, lo que está buscando es tener una generación que viva llena de temores, pero que no pueda manifestar el propósito de su existencia. Y el propósito de la existencia lo que hace es que nos lleva a nosotros a vivir para poder manifestar algo en la tierra y a alguien en la tierra, que cuando comienza a ser nuestro enfoque, nosotros no cambiamos por miedo a algo, sino por causa de conocimiento a alguien.
Lo puedo repetir de esta forma. No es lo mismo cambiar por miedo a algo que cambiar por causa de conocimiento de alguien. Porque si usted es transformado por miedo a algo, usted solamente operará en esa forma que ha adquirido cuando el temor está presente. Pero cuando usted esté donde nadie lo vea, o donde nadie lo conoce, o donde nadie le esté recordando aquello que te puede castigar, usted volverá a su antiguo patrón de conducta. Pero cuando usted entienda que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos y en Él andamos, usted sabe que aunque se entre debajo de la tierra, allá Él estará presente, y allí también Él estará viendo cómo actuamos. Pero la realidad de esto es que es más fácil ir a favor de la corriente que en su contra. Es que formar a Cristo en la vida de las personas conlleva reconfigurar muchos conceptos que hemos manejado erróneamente. En esa intención de Dios, Dios decidió dar a conocer el eterno propósito a través de Cristo Jesús. Y al dar a conocer el eterno propósito a través de Cristo Jesús, Dios decidió darlo a conocer a través de la sabiduría eterna que le fue confiada a la iglesia para poder comunicar desde los principados y potestades y a las generaciones todo lo concerniente al propósito de Dios encapsulado en Cristo Jesús. Y esa comunicación se nos confió a nosotros, por lo tanto se nos dio el privilegio de ser administradores de los asuntos eternos de Dios en la tierra. ¿Y por qué se nos dio ese privilegio? Pablo lo llamó diciendo: a mí que soy el más pequeño de entre todos los santos, me fue dada esta gracia de entre los gentiles comunicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al eterno propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. Implica que habían realidades de lo eterno que el Padre quería expresar de una manera práctica a través de la comunicación del eterno propósito en la tierra. Y una de ellas fue la manifestación de su imagen y semejanza. A medida que nosotros podemos expresar la imagen de Dios en la tierra, a medida que nosotros podemos reflejar a Cristo, imitar a Cristo, nosotros estamos contribuyendo con la comunicación del eterno propósito de Dios en Cristo en la tierra. La segunda expresión a través de la cual nosotros podemos comunicar el eterno propósito es a través de la predicación del evangelio del reino. ¿Puedo repetir esto? A través de la predicación del evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino? No es el evangelio de mi reino ni de tu reino, es del reino de Dios, de un reino eterno y de un reino preexistente. Les cuento esto que a mí me ocurrió. Un día, dentro de mis ocupaciones, yo decido comunicarme un mes antes con alguien donde íbamos a compartir la palabra. Yo creo que lo más importante cuando uno va a compartir la palabra y es invitado con un propósito de edificación, es alinearse a la asignación que a uno le han dado para poder ser efectivo en lo que uno tiene que desarrollar. Y la primera pregunta mía es: ¿cómo puedo ser más efectivo? ¿Cuál es la realidad de lo que quiere que se trace en donde vamos a estar? Y se me comunica algo sumamente extraño. Alguien me dice: la causa por la que a usted lo invitaron es porque quieren que le hable del fin de la gracia y del fin del reino. Entonces yo entendí que se me estaba diciendo que el fin era concerniente al objetivo de la gracia y al objetivo del reino.
Y le dije, excelente. El fin de todo es Cristo. Dice, no, no estamos hablando de eso. Es cuando se termina la gracia y cuando se termina el reino. Me quedé exactamente como está usted. Pregunté varias veces, no por torpe, sino porque no entendía. Y le expliqué, pero es que usted quiere saber cuándo se termina la gracia y cuándo se termina el reino. Pero yo no le puedo poner una fecha de expiración a lo que es eterno. Entonces, ¿cómo te digo hasta cuándo dura si es eterno? No tengo cómo explicarlo. No me atrevería a buscarle una explicación. Y cuando comienzo a hablar, me doy cuenta que el problema no estaba en la sábana, sino en el cuerpo. Porque hablando entonces escucho la expresión. Si las dispensaciones dicen que el reino comenzó en una fecha y terminará en una fecha, si las dispensaciones plantean que después de la inocencia y después de aquello y del otro viene la gracia, entonces si empieza en una fecha tiene que acabarse en otra. Usted me está mirando así, pero la mayoría de los que estamos acá son más fieles a las dispensaciones que le dieron los hombres que al eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Entonces implica que todos nosotros lo podemos vislumbrar con una mentalidad influenciada por una teología contemporánea donde validamos más la declaración del monje alemán que de la palabra eterna de Jesucristo. Perdóneme, yo sé que le estoy rompiendo el ídolo a mucha gente. Yo agradezco la gestión de Lutero, pero hay que entender que también hubieron muchas influencias religiosas de las que tenemos hoy por alguien que tuvo la mitad de una mentalidad transformada. Perdone, yo sé que le ofendí, pero si esto era necesario para despertarlo y provocarlo, analice lo que le estoy hablando. Desde la promulgación de un sacerdocio universal que rompe con toda teocracia, porque llega un momento donde nadie tiene ningún tipo de sujeción mutua con nadie, porque a la larga todos somos parte de un sacerdocio universal donde nadie tiene que ver con nadie, simplemente usted exista y punto. Entre otras cosas que creo que deben de ser tomadas en cuenta, tengo derecho de pensamiento. No somos el producto de una religión, sino de una gestión dada por el Espíritu para poder traer transformación, provocación y cambio en una generación que parece una cotorra repitiente sin haber entendido lo que está diciendo. Y la realidad de todo esto es que cuando usted mira cómo esto está siendo gestionado, este eterno propósito que tiene que ser manifestado en Cristo, Pablo lo plantea desde una perspectiva en donde tiene que ser comunicado a través, número uno, de lo que es la expresión de su imagen en nosotros, Cristo en nosotros. Esa esperanza de gloria que expresa lo que el mundo no está viendo por causa de todos los sistemas que se han corrompido en la manipulación del entendimiento en ese tiempo. Lo segundo, a través de la comunicación de lo que es la eterna palabra de gracia que tiene poder para guardarnos y darnos herencia con los santificados. Tercero, a través de lo que es la reconfiguración de la iglesia como una familia. Dile a que está a tu lado, la iglesia es una familia, no es una institución. Si pudiéramos tener una imagen dentro del eterno propósito de la iglesia como familia, dejáramos de ver a otros templos como una competencia, dejáramos a ver a otros líderes como gente que nos va a quitar el puesto, dejáramos de ver al pastor como un gerente administrativo y comenzáramos a verlo como un administrador de los asuntos eternos de Dios en la tierra y no le pusiéramos responsabilidad que matan a Cristo dentro de su espíritu. Perdone, esta expresión de mata a Cristo en su espíritu es que cuando usted se ocupa tanto con los asuntos domésticos, usted termina estrangulando lo que es la expresión del que se le ha confiado dentro de usted. Yo le aseguro a usted que si hubiéramos pastores
que pudiéramos invertir, y digo de manera inclusiva, más tiempo en tener un enfoque en lo eterno, para administrar lo eterno, que tener que estar lidiando semana tras semana con los asuntos administrativos, de cómo se paga el templo, de cómo se paga la luz, de si fulano vino o no vino, si enviaron lo que quedaron o no. Entonces tuviéramos a Cristo más formado en el corazón de una generación, pero 1% del enfoque pastoral hoy en día es en trivialidades que la puede resolver otro. Dios mío, yo no sé cómo decir esto que voy a decir, pero lo voy a decir diciéndolo. Diciéndolo. La mejor forma de decir es diciéndolo. Pastor, llame a mi hijo para que le diga que se porte bien. Y si usted tiene mucha debilidad de carácter, usted invierte 7 días de la semana llamando a todos los hijos de los hermanos para decirle que se porten bien. Ahora pregúntese usted, ¿no tendrá autoridad ese hermano o esa hermana para decirle a su hijo que se porte bien? Pero el pastor tiene que ocuparse de eso, porque hemos reducido la administración del eterno propósito a asuntos tan domésticos que tenemos que hacer el papel del papá, de la mamá, del tío, del primo, del esposo, de la esposa, de manera tal que si no nos enfocamos claro en nuestra asignación y rol, terminaríamos desatendiendo la comunicación del eterno propósito para poder hacer asuntos que en realidad debieran de ser gestionados por gente que ya a esta altura debiera de estar comiendo sólido y sacarse el biberón de la boca. Pero la realidad es que el resultado de un sistema que solamente se ha enfocado en los asuntos temporales de la vida, pero ha descuidado la administración de los asuntos eternos, ha producido una generación de gente con mentalidad infantil y con cuerpo de anciano. Y gestionar esto y resolverlo implica que tendremos que volver al propósito de nuestra existencia. Y aterrizo esto con 3 expresiones. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito, con un orden y con un diseño. No con los propósitos, no con los órdenes, ni con los diseños. Así que usted y yo no tenemos que rediseñar lo que ya tiene un diseño de parte de Dios. El único diseño y el único arquitecto a cargo de dar las instrucciones de cómo se arregla el asunto que creó perfecto y se dañó es el que puede comunicarnos lo que es ese eterno propósito para que lo podamos anunciar. Ahora, si la realidad de este eterno propósito se resume a que Cristo se ha formado, expresado y gestionado correctamente en una generación, la gran pregunta es cómo nosotros podemos expresar este propósito si Cristo no está presente en la generación y en la vida de aquellos llamados a comunicar el eterno propósito de Dios. Concluyo con esto. Colosenses dice que el fin de todo esto, estoy hablando ahora en la praxis, es presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Aquí no está hablando de una perfección basada en la ausencia de errores humanos. Está hablando de una perfección basada en el posicionamiento en Cristo, de manera que el que es perfecto vive en nosotros, y lo que antes yo no podía hacer en la carne, ahora lo puedo gestionar en la fe del Hijo de Dios, porque aquel que es perfecto vive en nosotros para perfeccionar las imperfecciones que traíamos de la naturaleza caída. Efesios capítulo 4 verso 11 entonces dice: para ello constituye apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y profetas, no para administrar los asuntos domésticos de la iglesia, sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
Pero cuando usted lee Hebreos en su capítulo 6, versículo 1 en adelante, entonces dice la parte más recia de este asunto. Ahora entonces vamos adelante, no hacia atrás, y vamos a la perfección, no echando otra vez el arrepentimiento de la fe en las obras muertas, sino que dice, vamos adelante a la perfección, y la única garantía de perfección es Cristo en nosotros, de manera que sin Cristo lo imperfecto predomina, pero con Cristo lo que es perfecto se manifiesta cubriendo las imperfecciones de nuestra naturaleza caída. Pero ¿cómo vamos a ir adelante si no avanzamos y entendemos lo que es el arrepentimiento de la fe en las obras muertas? El pastor Tommy habló de algo sumamente relevante. Fíjese bien. Todos los domingos tenemos los pastores la oportunidad de predicar la palabra. Todos los domingos usted hace un llamado con la misma temática. Todos los domingos se llena con la misma gente. Todos los domingos vuelven a caer al suelo los más espirituales y se quedan de pie los que ponen un pie así para que no lo tumben, que muchas veces son los más carnales. Y todos los domingos seguimos edificando sobre el fundamento de la fe enfocada en las obras muertas. Ahora allí hace mención de algunos puntos quirúrgicos que a nadie le gusta tocarlo. Dice del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. Y esto haremos si el Señor otra cosa no nos dice. Es lo que declara Hebreos en su capítulo 6, versículo 1 al versículo 5. Ahora está diciendo ahí que nada de eso se debe de hacer. No está hablando de eso. Está hablando de las obras muertas. ¿Y qué es? Escúcheme bien, présteme atención. Si un cuerpo, un médico legista lo certifica como que está muerto, ¿cuál es la primera señal a verificar para saber que está muerto? Revelación profunda. No tiene vida. Porque usted se muere cuando no tiene vida. ¿Y qué fue lo que se nos dio a nosotros en la participación del eterno propósito? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas mediante su divino poder en Cristo Jesús. Entonces, si usted quiere determinar qué es obra muerta y que es obra vida, en todo aquello, cual sea la praxis religiosa, que la vida no está presente, que Cristo no está presente, aunque yo lleve 30 años practicándolo, aunque me deshereden aquellos que están allí porque no lo estoy haciendo, si Cristo no está presente en lo que yo estoy haciendo, no es más que una obra que tiene carencia de vida en su naturaleza, porque Cristo no está presente. El problema es imponer la mano, imposible. Ahora, ¿está Cristo presente cuando tú impones la mano o lo estás haciendo porque estás obedeciendo a una tradición de un sistema? El problema no es cómo yo hago algo de forma, sino cuál es el fondo que me mueve a lo que yo estoy haciendo. Si la expresión del eterno propósito es llenarlo todo de Cristo, es que Cristo sea el todo en todos, es que Cristo tenga la preeminencia, entonces tendremos que hacer una revisión responsable en donde aparece Cristo en nuestro sistema operacional, donde aparece Cristo en la motivación que tengo, donde está Cristo en el evento que hago, donde está Cristo en la convocatoria que promuevo, donde está Cristo presente en lo que estoy haciendo. Y escuche bien lo que le voy a decir. Como resultado tenemos hoy una generación de ministros enfermos físicamente, de gente gastada, abrumada, deprimida, porque hemos sido más fieles al sistema que al eterno propósito de Dios. Y nos cuesta tanto emigrar de una posición a la otra, porque el ser gobernados por lo temporal
crea del ministerio una cárcel faraónica, de manera que usted habla con la mayoría de gente, promotores de un sistema caído, y le dice, esto es lo que declara la Escritura, y te dice, yo lo entiendo. Y usted le dice, ¿por qué entonces no tomas una decisión de cambio? Te dice, ¿y cómo pagamos esto que hemos hecho? Porque creamos estructuras que dejaron de ser orgánicas, dejaron de ser una expresión de la naturaleza del cuerpo para convertirse en aquello material que le dio forma a la ambición de un humano caído. Y la realidad de todo esto es que si vamos a cumplir la manifestación del eterno propósito, y todo tiene que ser llenado de Cristo, y Cristo tiene que tener la preeminencia, vamos a tener que hacer una evaluación. ¿Qué contiene a Cristo y qué es parte de lo que expresa la naturaleza de Cristo dentro de lo que estamos haciendo? Y escúcheme cuál es la parte más difícil de esto. Hay pocos valientes que se atreven a hacer un examen forénsico del cuerpo que le ha tocado administrar y con responsabilidad decir, todo lo que no exprese a Cristo dentro del cuerpo lo dejaré a un lado para poder caminar hacia el propósito. Porque cuando usted comience a hacer eso, la misma generación que te aplaudió gritará, crucifíquenle. Usted no se ha encontrado con cosas que parecen ser tan inocentes e inofensivas, que la venimos haciendo por años, y en un momento dado, aún el Espíritu de Dios en nosotros nos inquieta a que le prestemos atención. Le voy a poner una de ellas. Cada reunión de la iglesia como cuerpo corporativo es una oportunidad preciosa dentro de la familia de Dios para conocer la herencia entre los santificados. ¿Lo puedo repetir esto? No cometamos el error de ver la iglesia como un grupo de gente que se reúne para aportar dinero para pagar la renta. Ese no fue el propósito. Cada reunión corporativa donde cada miembro es necesario, importante, el pie no le dice a la mano, no te necesito. Esa reunión corporativa de una iglesia que es alguien, no algo, literalmente es una oportunidad preciosa, no para dar un sermón, sino para comunicar la herencia entre los santificados. Porque un eterno propósito tiene también una herencia eterna para ser administrada en la tierra. Pero si la realidad de esa reunión corporativa pierde su objetivo y su razón de ser, entonces lo que nosotros podemos llegar a ver dentro de la administración del Evangelio es que en algún momento determinado, cuando estemos hablando lo que es la comunicación del eterno propósito, lleguemos al punto en donde sencillamente empecemos a mantener aquello que en un momento determinado entendimos que existe con el propósito de sostener un sistema y no de comunicar una intención. Si esta es la realidad que nos gobierna y si este es el entendimiento que hemos tenido de las Escrituras, la revisión se hace necesaria para que volvamos al orden, diseño y propósito por el cual existe la iglesia. Cuando vemos esas intenciones que parecían inocentes, pero son peligrosas, comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Y le voy a poner un ejemplo a usted, y con esto concluyo. Nosotros tenemos un canal de televisión. Nosotros tenemos la oportunidad de transmitir en vivo lo que hacemos acá. Y todos nosotros tenemos unos medios gratis al alcance de todos en las manos, como el Facebook Live, como las redes sociales, como el YouTube, como los medios de transmisión. Y todos nosotros hemos apelado al entendimiento de que eso es un buen medio para difundir el Evangelio. Pero usted sabe que una gran parte de la iglesia de Cristo hoy día no aprovecha la hermosa oportunidad de ser edificados como casa espiritual
estando presentes juntamente con los demás santos, para que venimos cada semana para que se nos comunique la herencia en el propósito, porque es más fácil verlo desde la casa con un control remoto, con una taza de café y con un buen sándwich al lado. Aparentemente lo que yo he dicho no pasa. Pero hacía un tiempo yo venía con una inquietud interna, porque yo salía de ministrar, notaba cantidad de personas ausentes, y cuando la encontraba en la semana decía: wow, qué poderoso mensaje el del domingo. Atienda, qué inocente esto, qué aparente inocencia. Yo decía: excelente, qué glorioso que lo disfrutaste, pero yo no te vi. ¿Y cómo sabes de qué hablamos? Ah, pastor, yo estaba en mi casa viéndolo. Y un bárbaro me dijo un día, y en la comunidad de mi mueble con una buena taza de té al lado. Usted dirá: ¿de qué me está hablando? Que lo que era un medio se convirtió en un fin. Y algo tan inocente como la transmisión se puede convertir en el sustituto de la impartición. Y algo tan inocente como esto es lo que gobierna la mayoría de nuestro pensamiento, porque estamos más enfocados en hacer que la iglesia opere como un tema institucional que como un asunto orgánico, que es un cuerpo, que tiene una cabeza, que es alguien, no algo, y que tiene un propósito que es eterno, y es comunicar las inescrutables riquezas de Cristo para presentar perfecto a todo hombre. Allí abarca hombre, mujer, niño y generaciones en Cristo Jesús, para que podamos cumplir el propósito de nuestra existencia, y es manifestar en la tierra la imagen de Cristo, aquel eterno preexistente que es la imagen del Dios invisible. El eterno propósito de Dios se llama Cristo, y la encargada de administrarlo en la tierra se llama la iglesia, para dar a conocer a los principados y a las potestades el misterio que estuvo oculto desde hace siglos. Pero para la iglesia comunicar el propósito, tiene que desenfocarse por un tiempo de lo que es temporal para volver al enfoque de lo eterno. Un Dios eterno, una palabra eterna, un pacto eterno, un reino eterno, una salvación eterna, para manifestar el eterno propósito de Dios en la tierra en Cristo Jesús, el eterno preexistente. Póngase de pie conmigo en esa hora y permítame por un segundo orar con usted. Padre, gracias por la palabra de tu gracia. Gracias por todo lo que nos has hablado en este día, desde tempranas horas, en la impartición de cada una de estas conferencias, en todo lo que hemos ido recibiendo. Permite, Señor, que haya un alineamiento espiritual, que ponga nuestro espíritu en la dirección de tu espíritu. Que permita, Señor, que la palabra de gracia que es impartida en nosotros pueda reformar, pueda devolvernos la intención en el eterno propósito que se quiso desde el inicio. Padre, desintoxica del enfoque en lo temporal a tu iglesia, que es llamada a administrar los asuntos eternos. Que la irrelevancia sea sustituida por la relevancia. Que lo que perece sea sustituido por lo que permanece. Y que lo temporal sea desplazado por el establecimiento de lo eterno. Señor, que estos días y estas horas que hemos invertido pueda traer una reflexión profunda en nuestro espíritu y nuestro entendimiento espiritual, de aquellas cosas que tienen mayor relevancia, preeminencia e importancia. Que Cristo sea formado en nosotros, que podamos expresarlo en vida, naturaleza, imagen, y que podamos comunicar el eterno propósito al que nos ha llamado a expresar
que es Cristo en nosotros, la imagen de tu gloria. Padre, que al salir de este lugar salgamos con los canastos llenos. Y hago esta oración responsable. Señor, diga conmigo: Señor, en este día te damos permiso de que trabajes en nuestro ser interior, que quites todo velo que ha sido puesto en nuestro entendimiento por causa de la conspiración de un sistema que se corrompió, que se desenfocó y que perdió el orden y diseño, y que hoy día gobierna una gran parte de la iglesia. Señor, trae una transformación en nuestro entendimiento espiritual, de manera que podamos ser aquellos que expresemos tu eterno propósito. Que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea manifestado a través de nosotros, y que podamos ser portadores del eterno propósito de Dios, que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de esta generación y portadores de tu eterno propósito, en Cristo Jesús. Amén y amén. Por un segundo, abrace a alguien que está a su lado. Anuncio que en este día, a las 7 de la noche en punto, estamos acá para la continuidad de estas conferencias, de esa escuela de lineamiento ministerial 2017. El equipo de servidores se le va a acercar a algunas personas, tomando en cuenta el orden de distancia, entre otros aspectos, para darle una numeración con la cual usted puede participar de un tiempo de almuerzo. Si se lo entregaron a usted, entonces usted puede participar de ello, para que de esta manera